de regreso a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en Directo a la Economía. Está con nosotros vía telefónica el amigo José Alameda Lozada. Hola, doctor, bienvenido. Saludos a ti, Adaitza. Estaba en San Juan haciendo gestiones de trabajo y obviamente estoy bajando por aquí. Está a galón el día y a la misma vez mucho tapón. Saludos a tanto por ahí o... Sí, están. Sí, yo creo. Lo único es que te cuiden mucho en ese camino si está lloviendo, como dijiste. Santos Negrón Díaz, hola, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, saludos. El mejor viaje de deseo al querido colega. Es un placer siempre dialogar con ustedes. Y el doctor Juan Villeta Trigo, bienvenido. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos a julio 15, la mitad del mes, y la economía hoy está sabrosa, buena y mala. Y eso vamos a hablar. Así es, están hablando de que aumentan las ventas al detalle y que se disipan los temores de recesión en Estados Unidos. Yo no estoy tan segura, pero de eso me van a hablar ustedes, que disipen los temores. Yo creo que la gente sigue con miedo. Y por el otro lado dice que está bajando el petróleo y todas esas cosas. Así que, ¿con qué? Emma, voy a arrancar con Santos, voy contigo. Bueno, yo llevo muchos años en esta profesión, sobre los 50, y he visto todo lo bueno y todo lo malo que puede pasar en una economía, tanto en la de Puerto Rico como en la de Estados Unidos. De hecho, estaban señalando que hacía 40 años que la inflación no alcanzaba ese nivel, cercano casi a los 2 dígitos. Pues yo me acuerdo cuando yo era director de un negociado de la Junta de Planificación, era la época de la inflación bien acelerada. Entonces yo escribí un artículo de fondo que se llama la política antiinflacionaria del presidente Carter. Y me acuerdo, muchas personas me dicen, oye, pero ese trabajo estuvo formidable. Tú abundaste, pero alcanzó un nivel casi de una publicación internacional. Y el secreto que yo tenía era que mi asesora era la doctora Luz María Torruella, la primera puertorriqueña que obtuvo el doctorado en economía en Harvard, fundadora del Departamento de Economía y mi asesora en materia de asuntos económicos. De manera que con la dirección de la doctora Torruella, yo escribí varios artículos que después yo publiqué en forma de libro, pero siempre le di crédito a mi maestra y a la venerable profesora, que todos los que pasamos por el Departamento de Economía la veneramos, ya fallecida, pero que dejó una huella increíble. Y ese tema era exactamente, si ustedes van a ver la discusión de hoy en día, el efecto de la inflación, el daño que causa, la forma en que se puede combatir, las implicaciones que tiene a nivel doméstico internacional, el efecto en el deterioro del poder adquisitivo, las situaciones que surgen, la inestabilidad del mercado laboral, las explosiones de la bolsa, todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, aunque menos exacerbado, porque esto está en una fase inicial. No se puede decir que es lo que llegó en Estados Unidos, llegó la inflación sobre 20% en una época. Y de ahí fue que vino el presidente Carter con un programa bien activo que a la larga funcionó, pero tomó muchos años. Esto no es cuestión de la noche a la mañana va a desaparecer, es un proceso gradual y hubo que llevar las tasas de interés a niveles horribles para poder, horriblemente altos para poder controlar la situación, pero tarde o temprano empezó a incrementar la producción, se estabilizaron los precios, regresó el petróleo a niveles razonables y todo se fue acomodando por eso usted se habla de 40 años atrás, porque esa fue la crisis que se afrontó en ese momento. Y ahora estamos viendo los primeros pasos, pero yo no creo que vaya en esa dirección. La situación, como señalaban ustedes al principio, pues la cosa se está templando, vamos a decir, se está calmando, pero todavía queda un impulso inflacionario que quién sabe cuánto puede durar. Quizás vaya bajando gradualmente a medida que se acomoda el precio del petróleo a niveles más razonables, ya está por debajo de 100 y ha sido una tendencia consistente. Tarde o temprano
la economía de Estados Unidos es tan fuerte y ahora que el dólar está tan poderoso, es todavía más fuerte el impulso. Y yo creo que hay que resolver varios problemas, entre ellos cuán grande puede ser el programa de impulso que logre el presidente Biden. Ustedes saben que hay unos equilibrios bien delicados, ciertos elementos conservadores en el Senado no le quieren dar paso a una legislación, y la coherencia para combatir la inflación está ahora mismo centrada en la Reserva Federal, que como ha dicho claramente van a seguir aumentando las tasas de interés hasta que domar el potro, ¿no? Que es la inflación. Pero eso no es tan fácil como decir. Los mecanismos existen, pero esos mecanismos tienen lo que se llama rezago. Esos rezagos, mientras más compulsa, más difícil es la situación de la economía y de la economía mundial, más tarda la economía en recuperarse de una sacudida de esta naturaleza. Pero definitivamente el sector financiero no tolera ese nivel de inflación. El sistema financiero peligra bajo esas condiciones porque todo se invierte la curva de rendimiento, se invierte todo y las expectativas empiezan a convertirse cada vez más negativas porque los intentos de controlar la inflación tarde o temprano erosionan el nivel de actividad agregada, crean desempleo y crean una multitud de problemas. La economía de Estados Unidos está en un momento como dicen, turning point, o sea, de inflexión. O controla la inflación y la economía regresa a su curso normal con una inflación bajando poco a poco y la economía recuperándose, o sencillamente se cae en el ciclo vicioso de la inflación que puede llevar a niveles de 12, 15, 20, 25, como pasó hace 40 años, y entonces sí que la situación va a ser difícil. Doctor Juan Villeta Trigo. Bueno, ya Santo me dio el pie. Mírenlo, vamos por partes, porque él ha dicho muchas cosas y la historia pues siempre hay que entenderla. No hay duda que las experiencias previas dicen que el que no entiende su pasado comete los errores de nuevo. Exacto. Y Estados Unidos, yo tengo que ser un poco más cauteloso. Para mí está dando señales que ya está en recesión. Y voy a decir por qué. Eso no quiere decir que haya actividad económica, porque la economía dinámica es eso, una economía que presenta dos caras de la moneda. Una cara que está creciendo, las ventas, las importaciones, las exportaciones, el empleo que hemos visto la semana pasada, pero a la misma vez tiene la otra cara de la moneda que te empieza a dar indicaciones de que la cosa no está tan bien. Wall Street hoy cerró al alza. Si miramos, yo siempre busco esos números porque hay que entender el mercado, pero entender el mercado también hay que entender lo que dijo Santos, las expectativas. El Dow Jones subió 2.15, eso es positivo. Ahora, eso no quiere decir que la producción de la economía, lo que llamamos el Producto Nacional Bruto, Gross Domestic Product, que ahora mismo ya se está viendo, ya hay indicadores que están negativos a la actividad económica agregada. Y mira, tengo esto porque me gusta siempre, ¿verdad?, traer números. La Reserva Federal de Atlanta, ustedes saben que el Banco Central de Estados Unidos se llama Reserva Federal, está dividido en una serie de ciudades que tienen gran poder y impacto económico, y Atlanta es una oficina de la Reserva Federal, como está San Luis, como está Nueva York, San Francisco y otras, ¿verdad? Pues ya ellos están diciendo, y fíjate cómo le voy a decir la fecha para que vean cómo se va deteriorando la actividad. En junio 27 decían que iba a crecer 0.3. 0.3, poquito, pero 0.3. En julio primero, negativo 2.1. En julio 8, negativo 1.2. ¿Qué quiere decir? Que mientras continúe que la actividad total no crezca, estas señales que el mercado sube hoy, que hay más empleo, eventualmente van, como dijo Santos al principio, la inflexión es que va a cambiar el ritmo. Y eso lo hemos dicho aquí, y Puerto Rico, siendo una isla,
Por un lado tiene mucha agua, mucho aire, pero también es bueno. Vamos a buscarle lo bueno ahorita y eso lo haremos ahorita. Ahora, volviendo a Estados Unidos, que es lo que más me preocupa. Ahora mismo Estados Unidos tiene 3 líneas paralelas. Tiene a Biden tratando de mantener a Europa y el problema que tienen allá, ¿verdad?, con los rusos y Asia, el Oriente. Y tiene también Estados Unidos el problema interno de toda esta recomposición que hay de estados, de votaciones, de elecciones, de cambio de demócratas a republicanos, de republicanos a demócratas, de cambio interno dentro de ellos mismos. Y tercero, que es lo que no lo estudiamos en la economía como debía ser, pero ya se está estudiando en algunas partes, ¿qué está haciendo el consumidor a nivel individual? Mira, se muda de un estado a otro. El otro día me pasé buscando información. Hay estados que tienen decrecimiento negativo. O sea, Puerto Rico no es la excepción. Los de California se están yendo para Texas y para Arizona. Con evidencia. Illinois están yendo a Florida. De Nueva York se están yendo para Atlanta. ¿Por qué? Porque las bienes raíces están muy caros. ¿Por qué? Porque la empleomanía está muy cara. ¿Por qué? Porque las contribuciones, fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, Puerto Rico, viendo ese cuadro, ¿por qué no tomamos ventaja? ¿Por qué no le decimos a esa gente que quiere emigrar, vénganse a Puerto Rico a trabajar, traigan su riqueza aquí, vengan aquí a crear empleo, vengan aquí a traer su talento? Entonces, nos metemos en la peleita esta de que si es contribución, que si es evasión, que si se llevó 4 carros caros. El detalle minucioso que no es, la economía es más dinámica, tenemos que entenderla. Mira, ahora mismo ya hay empresas grandes americanas que están dejando cesante a su empleomanía. Y esto hay que tener cuidado porque no es en Puerto Rico nada más. Mira, ya hay 2 empresas que han cortado, Compass y Redfin, han bajado la empleomanía 10 y 8%. ¿Por qué? Porque las casas ya se está viendo, ese boom que había, esa burbuja de muchas casas nuevas, urbanizaciones, se ha detenido. Por otro lado, porque hay que ver, la economía es dinámica, por eso es que mi énfasis, que mientras no entendamos que es una fuerza viva, no vamos a entender cómo nosotros beneficiarnos. A la misma vez hay más importaciones, la gente está comprando, la gente está yendo al colmado, tenemos que vivir, es el verano, hace calor. Mira, ahora mismo este calor ha sido tal que la ola de calor en Europa, en España, en Inglaterra, tiene a la gente también muy preocupada. O sea que nosotros no somos los únicos que estamos mirando el mundo como debe ser. Es decir, volviendo ahora a Puerto Rico, mira la noticia, anuncia la SUEN que le va a dar una extensión más a la Junta de Control Fiscal para que llegue a un acuerdo con energía eléctrica. Seguimos prolongando la agonía, la muerte. No podemos echar a andar esta economía mientras no sepamos definitivamente ya el día 1 de agosto o el 1 de septiembre que la deuda es tanto y se va a pagar tanto por ella y pasamos la página. Es decir, Puerto Rico, tenemos que los puertorriqueños y puertorriqueñas entender que estamos en una economía abierta, en una economía fuerte, porque es la economía americana, pero tiene también sus realidades de actividades negativas y positivas. Mira hacia dónde tenemos que mirar. Si miramos la empleomanía, tú sabes lo que es que la inflación subió históricamente, que no se daba desde los 70, como dijo Santos. Estamos hablando de 40 años que la inflación está ahora mismo medida sobre 9%. Eso es histórico. Entonces, la Reserva Federal, bueno, yo voy a poner el freno. Miren, señores, hay gente que están diciendo, avanza, que se está hecho tarde ya. Mira la inflación donde la tiene el mes que viene y si se pone en doble dígito. Cuando una economía tiene una inflación a doble dígito, eso es una mala política nacional. Es insoportable e insostenible porque los mercados se
se cae toda la economía. Pero se advirtió que la maquinita de chavos y estar imprime chavos le iba a costar al bolsillo de la gente y decía, no, eso se resuelve, ahí estamos. Mira, y gracias a Dios que todavía siendo una economía dinámica como es la americana y hay gente investigando y hay todavía talento haciendo cosas y produciendo y publicando y sacando información. Mira lo que están diciendo, que la recesión del 2008 para acá y la recesión o la actividad merma por el COVID se tardaron distinto porque en esta del COVID hubieron dinero que se le dio a los consumidores, a los obreros, a toda la empleomanía para atemperarlo. Ya se está hablando que el seguro social lo van a aumentar y doble dígito. Ya se está hablando que vienen otros paquetes de incentivos. ¿Por qué? Porque cuando nos demos cuenta de que la gente no tiene para vivir, para pagar las cosas, el Estado, quieran o no, algunos más que otros, tiene que intervenir, tiene que haber la ayuda, el seguro social, el aumento. Y ahí volvemos a quién lo provoca, porque entonces la gente dice, bueno, hay partidos que se dedican a crear programas de ayuda, pero ¿quién te llevó a esa miseria para que después tú me tengas que ayudar? Entonces esto es un círculo que es absurdo. En vez de fomentar que la gente trabaje o que hay otras cosas, pues estirar la mano. Y entonces después cuando estaba hablando ayer de que hay militares, gente que dieron prácticamente, arriesgaron su vida por nosotros y están viviendo en las calles, viviendo en casetas de campaña en diferentes estados y la gente dice, ¿por qué está pasando eso? Entonces estamos enviando dinero a Ucrania y ayudando a otros, pero en la nación hay un sinnúmero de problemas y en Puerto Rico, los territorios que están ahí. Y ahora, pues como dijiste, ahora tienen que enviar dinero, aumentar los chavos del seguro social, la gente no puede pagar, no puede comer. La cosa no está fácil. Y fíjate el otro lado de la moneda. Si queremos hacer estos programas de ayuda, hay que subir los impuestos. Y nadie quiere que le suban los impuestos. Correcto. Nadie quiere que le toquen su bolsillo. No, vete donde allí que él te pague. No, vete donde Santo que él te pague. Exacto. No. Entonces, fíjate que es que por eso es que los partidos, sean los nacionales o los de aquí o las combinaciones, no entiende la política, que la economía es una actividad dinámica. Los liberales pueden dar unos programas de ayuda, los conservadores pueden restringir, pero la actividad económica se repite. La naturaleza, tenemos que aprender de la naturaleza. El primer turno de Alameda. 8 meses, no llegan antes porque yo quiera. Así es, a José Alameda Lozada, voy contigo. Vamos. Mira, varias cosas. ¿Me escucha? Sí, claro. Mira, varias cosas. Hablaron de la economía norteamericana. La economía norteamericana es diferente a la economía que nosotros vivimos hace 20, 30 años. ¿Por qué? Bueno, ha habido una serie de cambios significativos a nivel del mundo y Estados Unidos no opera en un vacío, opera en una economía global. La economía de China, el aumento ha sido significativo a través de una expansión brutal de la economía de China, aunque los indicadores de hoy día te dicen que en vez de crecer a 10%, que estuvo creciendo por mucho tiempo, hoy creció prácticamente a 0%. Pero todavía la economía china ha cambiado su estructura a una de producción de cosas baratas, a una producción de tecnología. En segundo lugar, el mundo tecnológico te ha cambiado significativamente. En tercer lugar, el cambio climático te induce también a cambios significativos. Hay un informe que se llama el informe Stern británico que dice que el mundo iba a cambiar y que se iba a invertir en otras cosas porque el cambio climático te cambió prácticamente la forma en que vivimos. En cuarto lugar, Estados Unidos sigue siendo una economía de guerra. Porque el presupuesto, yo recuerdo una clase que yo cogí de macroeconomía, donde el profesor nos decía a nosotros, el presupuesto de Estados Unidos es de una economía de guerra y siempre lo ha sido. Búscate el budget que ellos tienen, la proporción que ellos tienen para las cuestiones militares. De hecho, puede ser también que no aparezca todo este gasto que hacen, aparezca dentro del budget militar. A pesar de que ha habido cerrado bases a nivel del mundo,
Estados Unidos siempre ha estado metido en las otras naciones, ya sea por la política de gendarme del mundo, o ya sea porque entiende que tiene que meterse, o ya sea porque lo invitan a que se meta. Pero Estados Unidos es una economía de guerra. Por lo tanto, siempre ha descuidado en gran medida que muchas de las erogaciones del gasto de defensa, en vez de invertirse internamente en los Estados Unidos, se invierte en el exterior. Recuerdo que yo discutía con un amigo profesor de economía que decía que le molestaba la propuesta de Biden, porque era socialista. Y yo dije, ¿y cuál es la propuesta? Que quiere quitar dinero a la defensa para meterlo en educación y en salud. Y yo dije, ¿y eso es diabólico? Precisamente porque es que Estados Unidos, y la forma en que lo vemos ya de hace mucho tiempo como una economía de guerra. Estados Unidos de la Segunda Guerra para acá no ha cambiado el budget. Mírenlo, estudien el budget de Estados Unidos para que ustedes vean eso. Y por último, quiero decir una cosa. Estados Unidos como economía, yo siempre lo he dicho y he estudiado, y Santos lo sabe y Villeta lo sabe, que he venido estudiando los ciclos económicos de hace mucho tiempo. Y el doctoral es precisamente sobre los ciclos. La economía de Estados Unidos no existe. Repito, la economía de Estados Unidos no existe. Existen 50 economías diferentes. 50 economías, por eso tú tienes un banco de reserva que tiene 12 bancos regionales. Descentralizados. Mira, tú puedes tener inclusive a estados que cuando sube el precio del petróleo, en la tesis que yo hice, cuando sube el precio del petróleo, Texas y Luisiana están bollantes, pero los demás estados están down. Sí. Entonces, Eso cuando baja el precio del petróleo, Texas bajaba y los demás estados subían. Exacto. Entonces, Estados Unidos tiene 50 economías. Si lo quieres ver más en detalle, tiene 3,400 counties, un poquito más. Y cada uno de esos counties posiblemente sea diferente en su composición industrial, en su composición de creación de empleo. Y por eso tú vas a tener muchas diferencias. Yo he estudiado las recesiones de Estados Unidos una por una. Esa es mi tesis doctoral. Voy a regresar contigo, Alameda, pero voy a una pausa para que tú puedas terminar tu turno. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel Directo a la Economía con los amigos doctor Juan Villeta Trigo, Santos Negrón Díaz y José Alameda Lozada. Doctor, usted estaba en el uso de la palabra para que termine su turno. Adelante, Alameda. Mira, a lo que yo hice era lo siguiente. Estados Unidos es demasiado de grande y los componentes geográficos, los estados, los 50 estados, son 50 economías diferentes. Como yo estudié el ciclo económico de los Estados Unidos y de Puerto Rico, porque esa es mi tesis doctoral, y todo el mundo lo sabe que yo trabajo en esa área, me di cuenta de una cosa. Primero, que el que domina la economía norteamericana, y tú ves las tasas de crecimiento de 5, de 6, lo que sea, son 10 estados. Esos 10 estados representan el 50, 55% de la producción interna de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Texas, Nueva York, Filadelfia, no recuerdo así de memoria. California. Sí, California, claro. Pero con el tiempo, dentro de esos 10 estados, unos se iban y otros entraban. En la última estudio que yo hice, Florida estaba entrando como uno de esos primeros 10. ¿Qué significa esto? Que cuando tú haces una política económica para la nación, en la nación, todos los estados van a tener efectos diferentes. Eso, uno, el estudio del Policy Economic Institute sobre NAFTA, sobre el Tratado de Libre Comercio, te demuestra que el efecto mayor han sido los estados agrícolas, North Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces la política monetaria que nosotros estamos hablando, la política monetaria, hay un estudio del Banco de Reserva Federal de Filadelfia, creo, unos economistas que te demuestran que cuando cambia la tasa de interés hay efectos diferentes en cada uno de los estados. Todos los estados
comportan igual. Por lo tanto, hay un grave problema en tratar de agregar, especialmente cuando la unidad económica es demasiado grande, Brasil, India. Mira, en Colombia, los 2 días que yo estaba mirando las elecciones, hay segmentos de sociedades diferentes para cada una de las regiones. En Puerto Rico es más difícil porque obviamente una persona de San Juan come arroz habichuela igual que una persona en Mayagüez. Entonces esa diferencia geográfica pero nosotros vemos también en Puerto Rico hay 4 municipios, 5, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Cagua, creo, dominan el 50% de la producción. Eso mismo sucede y por lo tanto tú no puedes hacer una política de desarrollo, una política monetaria similar para todo el mundo. El problema también de la política monetaria es que estamos hablando de cambiando las tasas de interés. James Tobin hizo un artículo interesante donde las dos cosas, política monetaria y la fiscal, tienen que unirlas. ¿Cuál es el problema aquí? Es que mucha de la inflación nuestra viene fundamentalmente por el lado de los costos de producción. Y eso, la tasa de interés no puede cambiar, obviamente, la reducción de los precios que viene, la inflación viene fundamentalmente petróleo, los alimentos que a nivel internacional se han disparado los precios, y eso hay estudios de la FAO, de las Naciones Unidas, que así lo acreditan, y eso se hace mucho más difícil decir que solamente cambiando la política monetaria, cambiar las piezas estructurales que le he venido señalando, que pueda tener un efecto positivo en mover la economía, lo hace de manera lenta. ¿Qué significa? Que lo que posiblemente nos sirvió 20, 40 años atrás, dado esos cambios estructurales que se están dando en el mundo, el mundo se está reshaping, ¿no? Se está reordenando en una forma diferente y obviamente necesitamos teorías económicas diferentes para establecer políticas económicas diferentes. Eso es lo que quería decir. Santos Negrón Díaz. Muy interesante lo que plantea Alameda. Hay varias razones históricas por las cuales Estados Unidos muestra esa estructura dispersa. Está en la filosofía misma de la Unión. Fíjense que en vez de un banco central hay 12 bancos y una unidad central que ejerce, pero los bancos tienen bastante autonomía. Es muy raro, por ejemplo, cuando uno examina la literatura que generan esos bancos, que a veces las críticas más severas contra la política que está dominando a nivel federal viene de los bancos donde uno no concibe, ¿verdad? Yo me acuerdo de unos intentos que hicimos nosotros por darle una amplitud crítica al Puerto Rico Business Review, de gran recordación para mí y para muchos, de triste recordación porque fue eliminada arbitraria y estúpidamente por las nuevas administraciones, las últimas administraciones. Pero nosotros decíamos, vamos a tolerar que haya puertorriqueños que escriban en esta revista y critiquen la política del gobierno para tener una dinámica. Y yo decía, miren el ejemplo de los bancos de la Reserva Federal que tienen esa libertad de pensamiento. Eso no existe aquí. Observen ustedes que siempre ha habido una batalla entre el poder federal y el poder de los estados. Los estados se defienden porque acuérdense que en una época, quizás 100, 150 años atrás, y de hecho cuando los puertorriqueños del siglo pasado, del siglo XIX, finales del siglo XIX, estaban obsesionados con la idea de la estadidad, era porque pensaban que los estados tenían mucho poder y representaban una unidad de propósito y una capacidad para integrar la economía de Puerto Rico bajo un mismo propósito, con poderes significativos para el Estado. No es lo que va a haber después el nuevo federalismo, que los estados se debilitan y surge el gigante que es el gobierno federal. El gobierno federal es visto por ineficiente, inoportuno, tardío, no puede integrar adecuadamente porque hay contradicciones. La forma en que se eligen los senadores y los representantes también hace que esas diferencias regionales
que señala Alameda se resaltan y a veces se bloquean una a otra. De manera que una debilidad que tiene Estados Unidos vis a vis China es que China es evidentemente una dictadura política, pero una unidad de propósito, una claramente identificada, donde hay una línea central de pensamiento que se impone sistemáticamente. Los americanos odian eso porque consideran que eso es una violación de los derechos civiles, de la libertad. Fíjense en el caso del control de armas, cómo la ciudadanía piensa una cosa, los sociólogos, economistas y los políticos se están dando cuenta de lo que está pasando, piensan otra, y la unidad de propósito se pierde. Nosotros, uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que no hemos sabido dónde ubicarnos dentro de esa estructura de diversidad de poderes. Una cosa rara es que, por ejemplo, un sector en Puerto Rico que favorece la estadidad se identifica con los sectores más reaccionarios, retrógrados, inclusive pseudofascistas de Estados Unidos. Y no hay, en Estados Unidos hay una tradición liberal, una tradición de pensamiento avanzado. No nos comunicamos con las vertientes adecuadamente y nos fanatizamos con esa fragmentación que señala Alameda en Estados Unidos. Los países que han tenido más éxito en la economía esta que describe Alameda, la economía postindustrial, son los países que han logrado estrategia económica bien articulada de carácter nacional, que integran los elementos del país y maximizan las posibilidades del país a base de un análisis de ventajas comparativas, y entonces permiten decisiones más acertadas, como si fuera una empresa, en vez de ser un grupo de partidos en pugna que no logra identificar un problema nacional. Fíjense que algunos estados, como California, con el problema de la sequía, el problema del fuego, viven pendientes del apoyo federal que nunca llega. Nosotros hemos sido testigos de esa apariencia de fondos que supuestamente flotan en el aire, y cuando viene la hora de ponerlos en la práctica no aparecen, porque el gobierno federal es extremadamente torpe, lento. Militarmente, Estados Unidos lo único que sabe hacer es bombardear a los países, pero cuando llega la hora de ocuparlos y batallar ahí en el terreno, fíjense lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Afganistán, y lo que podría pasar ahora mismo en el conflicto europeo si Estados Unidos interviene. La guerra no se puede ganar bombardeando. Si fuera bombardeo puro, los Estados Unidos hubiesen dominado completamente a Vietnam, pero cuando llegó la hora de la batalla y hubo que pelear allí directamente con los soldados de Vietnam, salieron huyendo de los helicópteros y abandonaron el país. En Afganistán, los talibanes, una fuerza esencialmente tribal con tecnología casi primitiva, sacaron a los americanos y sacaron a los títeres de Afganistán, porque una cosa es bombardear y otra cosa es ocupar los países. Y ahí es que está la diferencia. Estados Unidos está en una confusión histórica terrible, y me parece que los chinos hace mucho tiempo le comieron los dulces en lo económico, en lo social, en lo político y en lo militar. Y lamentablemente seguimos dependiendo de China para muchísimas cosas, en muchísimos productos que se hacen en otros países, pero dependen de algo que hacen ellos para completar esa obra. Juan Villeta Trigo. Mira, yo creo que no hay duda que los planteamientos de Alameda y de Santos tienen peso, reflejan unas mentes pensantes en estrategia, pero fíjate que a la larga esa es la diferencia de los países. La estrategia te salva o te hunde. Fíjate que los ejemplos que da Santos y los que dio Alameda son estrategias. Ahora, yo quisiera traerlo más a nivel de los estados y por qué todavía va a haber en países democráticos. Fíjate que estamos partiendo de una premisa que somos países democráticos que creemos en la empresa privada. Claro. Y hay que entenderlo claramente. Mira, ahora mismo anunciaron 20 estados que aumentaron el salario mínimo. No le fueron a pedir permiso a la Reserva Federal. No le fueron a pedir permiso a Mr. Powell. Claro. Ellos dijeron, y lo tengo aquí porque lo busqué, porque eso demuestra
que cada región tiene que entender que vive dentro de un marco amplio, pero tiene movilidad, tiene pujanza. Mira, en Connecticut aumentaron el sueldo mínimo a $14 efectivo julio 1, o sea que ya está vigente. En Washington, D.C., el nuevo mínimo es $16.10 julio 1, o sea que ya llevamos 2 semanas. En Nevada, $10.50. Y te puedo nombrar en California, que mencionó Santos y mencionó José. Sí, hay polos que controlan, que son más poderosos, igual en Puerto Rico. La franja que corre horizontal del noreste llegando a tu querido pueblo Arecibo, está la población, está el poder y está la producción. Pero es que históricamente todos los países son así. Ahora, fíjate lo que estamos viendo. En Maryland, efectivo julio 1, aumentaron el sueldo a $15.65, 4%. En Minnesota, 5%. ¿Qué estamos viendo? Que los estados están conscientes y miden el impacto. ¿Y Puerto Rico qué hace ante eso? Hicimos que lo criticamos a principios de año, una discusión pírrica de que si te doy 3 pesetas, que si 8 pesos, cuando de momento se necesita el sector de construcción, vamos a pagar 15 pesos la hora, vamos a pagar 18 pesos la hora, o sea que todo eso se fue. Ahora, eso es un ángulo de lo que yo traigo. Yo soy práctico y creo que debemos también ayudar a la gente joven que no se vaya y darle información cuáles son las necesidades de esas empresas, porque es muy fácil que la economía crezca y que otro lo haga, pero yo tengo que tener, volver al mercado, oferta y demanda. Lo que decía José es un lado del mercado, oferta, los costos, producción, los alimentos, el petróleo, es producción, es para consumir, es para tener el negocio abierto, la ferretería que pueda tener iluminación y pueda mover el inventario y tener la emplomanía que vengan a comprarme. Ahora, para tener eso, tenemos que estar claro, pero muy claro, cuáles son esas herramientas que nos está pidiendo el mercado. Mira, están pidiendo comunicación, están pidiendo que tenga liderazgo, están pidiendo que tenga sensibilidad. Esto lo están diciendo en encuestas de empresas grandes. Mira, lo que llama en inglés communication skills, o sea, habilidades para comunicar. Hoy en día el joven lo que sabe es trabajar con la maquinita esa, la cosita esa. No sabe hablar, tú le hablas y está pegado a la máquina. En una empresa tiene que haber comunicación a través de internet, en llamadas telefónicas. Time management, el uso del tiempo. Que allí se nos recuerda, en la media hora vamos para el anuncio. Ese tipo de habilidades son habilidades, lo que llamamos no hardware, software. O sea, tienen que ver con la persona. Si Puerto Rico desarrollara eso, la habilidad para trabajar independiente, flexibilidad, todo esto que refleja la pandemia del COVID que llevamos 2 años. Esta es la realidad que está cambiando. Eso es lo que Puerto Rico tiene que tomar ventaja. Mira, ahora mismo la EPA nos está diciendo que tenemos problemas en un desarrollo. ¿Por qué tiene que ocurrir eso que una agencia te venga a decir a ti, desarrollista, que tú estás cometiendo errores? Debe ser al revés. Yo hago mi proyecto, cumplo con todo, tengo mi personal, tengo todo en orden, voy por otro proyecto. Entonces, ahora mismo salió, esto es hoy en la prensa, que mientras sigamos dependiendo del gas, fíjate, el gas que está caro también, Puerto Rico no va a mejorar. Porque entonces, en vez de pagar caro petróleo, gasolina, la va a pagar caro gas. Y Santos, pues, dirá, pues, apago el aire, apago el abanico, apago y todo. Porque el gas es de nuevo, no es renovable. Fíjate que eso es lo que debería el gobernador y el gobierno estar empujando. ¿Tú sabes lo que es debatir que si le doy 100 millones para tapar la tarifa del petróleo? No, señor. Ese dinero, mételo para la economía renovable. Tremendo. Ese era el tema que te iba a traer, que me explican los senadores que
de los 200, ¿cuántos? 25 millones que quieren transferir del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica, el ahorro, estaba diciendo la directora de Acueducto, es $1.50 por casa, por hogar, y más o menos $2.65 era por negocio. O sea, tú me vas a decir a mí que tú le vas a sacar 225 millones para darme un ahorro a mí de $1 o 1.50. El pueblo, si sabe ese detalle y lo entiende y lo internaliza, le va a decir, mira, de esos chavos ahí, porque por 2 pesos nadie se va a hacer más rico ni más pobre. Mira, use ese dinero para hacer proyectos innovadores, para crear áreas de servicio, vivienda, que no dependan de petróleo. Lo peor, que eso solamente es para darte un alivio por 3 meses de $1, $2. A los 3 meses viene el octavo aumento. Es pura mitigación. Alameda. Se nos fue. Hay un punto aquí importante, ya que yo escribí una columna precisamente que salió en el Nuevo Día sobre el Fondo del Seguro del Estado, que ya ha sido utilizado por muchos gobiernos para tapar huecos. Igualmente la ACA, igualmente otras corporaciones, y nada ha pasado. Puerto Rico fue a quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí real? Es que es lo que yo vengo diciendo. Cada corporación pública tiene lo que se llama una acta orgánica. Esta es la ley que lo habilita como corporación. Y significa que cuando usted mira la misión, objetivo, visión de esa corporación, nunca dice que es para regalar los chavos para todo el mundo. Es para utilizarlo en los servicios que da, en los servicios del patrono, en los servicios a los trabajadores accidentados. Que eso es la razón de ser de esa corporación. Lo que a mí me pasma es que obviamente tú ves al secretario de Hacienda, que a todo el mundo lo ha respaldado, con las muelas de atrás, diciendo que eso es buena política pública. Y está de fondo diciendo exactamente lo mismo. Mira, eso es embuste. Ellos no lo creen. Ellos saben que eso no es así. Pero si el gobernador, y no estoy diciendo porque sea cualquier gobernador, le mete las cabras al corral para que digan una mentira. Hombre, hay un costo siempre de oportunidad en el uso de estos recursos, y los recursos tienen que ser utilizados según el acta orgánica en ese mismo fondo, en los servicios que provee a los trabajadores y trabajadoras accidentadas. Punto. Alameda, lo que estás diciendo es correcto. Yo trabajé en el Fondo del Seguro del Estado dirigiendo la oficina de prensa y comunicaciones, y había que ver que lo usaban como chequera hasta para proyectos de verano, que lo comenté la otra vez. Yo tengo aquí que una fuente del fondo, para no dar detalles y no quemarlo, me dio a mí el dato de que según el estado financiero hay 1.500 millones en deuda sin pagar del Fondo del Seguro del Estado por las pensiones de sus empleados, y eso es de los actuarios. Entonces, si eso es así, ¿cuáles son los ahorros? Y hay una parte inclusive que dice que hay una reserva que tienes que tener de acuerdo a las pólizas que tienes por cualquier emergencia que haya, que ese dinero no lo puedes tocar, que es restricto, aunque dice, ¿verdad?, reserva. Y de ahí es que quieren tocar los fondos. O sea, yo no entiendo los 2 minutos que nos quedan. Bueno, hay un concepto claro aquí, que es que las corporaciones públicas se crearon para un propósito. Si son eficientes, pues tienen un remanente. Si son ineficientes, tienen que tomar políticas para ser eficientes, no ir a pedirle al primo, dame acá 10 pesos porque lo boté. Préstame de nuevo, sígueme prestando. Y Santo, que era lo que nos querías decir. Sí, yo tuve la oportunidad de estar casi 6 meses inmerso allí, cuando yo trabajaba con el doctor López Pumarejo, en una consultoría para la evolución futura del fondo, Seguro del Estado. Examiné ingresos, gastos, todos los componentes, y yo no puedo entrar en los detalles porque eso es un informe confidencial que probablemente lo sigue siendo, pero yo les puedo asegurar que a mí no me pintaba que eso estaba muy fuerte desde el punto de vista financiero. Declinaban las aportaciones por vía de las pólizas, había dificultades con el equipo, había demandas salariales que no se habían satisfecho, había un exceso de gasto en consultoría y una necesidad de fortalecer los núcleos de producción. Ahí había problemas de toda naturaleza que lo que apuntaban era más bien a una reestructuración
y renovación del sistema en vez de estar ayudando a otros en dificultad. Lo que sí, ese elemento de fondos acumulados existía, pero eso era simplemente una reserva para el futuro desarrollo de la institución y no para usarla como una alcancía para satisfacer, porque ya había suficientes problemas en el fondo como para estar resolviendo los problemas de otras agencias. Esa fue mi experiencia. Entonces, el ahorro que, por ejemplo, cuando privatizaron el área de farmacia, que se lo dieron a una entidad con las farmacias de la comunidad, pues entonces ese dinero que te ahorra, ahora lo quieres regalar o repartir para resolver algo por 3 meses. Y siempre que le tumbaban el dinero al fondo, lo que yo vi es que nunca llegó de vuelta. Eso es así que por más que me digan que lo van a devolver, lo cierto es que ahora mismo no tienen los votos y la jueza Laura Taylor-Swain nos acaba de decir, Villeta, que les dio un tiempo más ¿para qué? Para obligar a los legisladores a que le den esos 220 millones. O sea que si no aparecen los chavos, perdieron el tiempo y siguen atrasándose los términos que dice Villeta que no han empezado a correr. Yo creo que se están definiendo dos elementos, un elemento esencial que va a ser determinante en la campaña política que ya está encima de nosotros, a pesar de que falta tanto tiempo. No hay manera alguna de que este gobierno revalide y su gobernador revalide si no resuelve el problema de Luma. Eso está claro. La insurrección pública es de tal naturaleza que virtualmente este issue nada más, si no busca una salida, va a destruir las posibilidades políticas de esta y como sé que me tengo que ir, peor va a ser si le mienten a la gente diciendo claro que, sí, que ya yo vi los anuncios, que si no, cada día que pasa que no le dan esos 220 millones, usted está pagando la luz más cara. Bueno, pero si lo que me va a ahorrar son $2 o $3, me están mintiendo, porque voy a seguirla pagando igual de cara. Hay 7 aumentos. Con petróleo no hay economía que valga. Gracias, José Alameda Lozada, Santos Negrón-Díaz, Juan Villeta Trigo, y nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo viernes con ustedes y hasta el próximo lunes aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien. Mejorando y te ve cada día mejor. Gracias, un abrazo. Saludos. Ahí vamos. Esta es La Poderosa.